Bien, vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy. Estimados participantes del curso de acompañamiento educativo y gestión del aula para auxiliares de educación básica regular, reciban un cordial saludo de parte de EduRed. Le damos la bienvenida a esta primera sesión que estará a cargo de la doctora Verónica Castillo, especialista en educación con amplia experiencia en formación docente, enseñanza en primaria y educación emocional. Actualmente es coordinadora de la Diplomatura de Especialización en Educación Emocional. En esta sesión los acompañará en el fortalecimiento de sus competencias para desempeñar un rol activo y eficaz en el acompañamiento educativo y la gestión del aula. Mi nombre es Doris Seclen y junto con Liliani Panaque los estaremos acompañando durante todas las sesiones. Si durante la sesión tienen alguna consulta, pueden levantar la mano de manera virtual o escribir mediante el chat. Sin más, vamos a dar inicio a la primera sesión. Bien, muchas gracias, Doris, y bienvenidos a cada uno de ustedes. Este es un espacio para interaprender, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de compartir aquello que sabemos, aquello que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestras carreras, de nuestros estudios, y también, por supuesto, estamos prestas para acoger sus dudas, inquietudes, sus propuestas, sus metas. Entiendo que este es un trabajo muy importante y que va de la mano con principios éticos, con una mirada muy proactiva. Y para eso, pues, nos enfrentamos mucho a estigmas, a creencias, a mitos de lo que implica ser un auxiliar de educación. Ustedes no me dejarán mentir cuando decimos que escuchamos muchas veces frases que probablemente nos duelen porque están fuera de nuestra realidad, cuando escuchamos que nos dicen los auxiliares no ayudan o los auxiliares están sentados. Es el auxiliar y a veces con una palabra, con un tono no respetuoso. Este curso va a orientarse a revalorar la función de los auxiliares por su trabajo, por su ideal, por la necesidad de trabajar en conjunto con los profesores. Los profesores podemos conocer mucho, trabajar muy bien, planificar, pero si tenemos una mano amiga, si tenemos una persona que está allí con nosotros, no compitiendo con nosotros, estamos trabajando juntos, cada uno sabiendo sus funciones, pues el trabajo se hace mucho más rico. El profesor lo valora, los padres lo valoran, pero sobre todo los niños. Y entonces aquí es cuando nosotros empezaremos a decir el trabajo de los auxiliares es un trabajo noble, un trabajo loable y un trabajo muy necesario para garantizar las metas comunes que tienen las instituciones educativas. Si no fuera importante, no existirían los auxiliares, ¿cierto? Entonces aquí estamos nosotros para poder trabajar. Y quisiera a lo mejor con alguna reacción que ustedes tienen aquí en Zoom, que pudieran decirme quiénes ya son auxiliares, tienen experiencia de muchos años a lo mejor, o 2, 3 años, o un año quizás, siendo auxiliares. ¿Quiénes ya tienen la experiencia siendo auxiliares? A lo mejor hacen alguna seña. Aquí creo que en la página 1 al menos no, en la segunda, a ver, acá tenemos a una persona que es auxiliar. Ya, van apareciendo unas 2. Entiendo entonces que de todo este grupo, somos ahora mismo 49 personas, más de 40, es la primera vez que van a asumir el gran reto de ser auxiliares. ¿Es así? Nos vamos viendo más o menos unas 40 personas van a asumir por primera vez seguramente este gran trabajo. Y me imagino que tienen temores. Uy, ahora me van a mandar, y ahora la profesora que me va a tocar, así decimos, ¿no? Y el profesor seguro me va a mandar a hacer de todo, seguramente los papás también me van a mandar a hacer de todo. Ay, mira, están apareciendo más
más personas que tienen la experiencia, eso está muy bien. Entonces, em, quienes son nuevos, quienes van a empezar este año con este gran reto, tranquilidad, por favor, vamos a gestionar nuestras emociones, respirar un poquito y decir, ah, bien, asumo el reto, no es lo mismo estudiar para ser auxiliar o estudiar para sentir que estoy lista o listo para entrar a un aula y tener este rol, que enfrentarse a la realidad, ¿no? Eso lo sabemos absolutamente todos los profesionales, todas las personas que nos desempeñamos en un cargo. Pues bueno, también tenemos a las personas que ya han sido auxiliares por 2, 3 años y seguramente lo que iremos diciendo durante estas 4 sesiones pues les va a parecer común y en algunos casos pues iremos derribando mitos. Si estamos todos listos y preparados, ahora somos ya más de 50 personas aquí. Entonces, si estamos todos listos y a ver una señal de que estamos listos, despiertos y atentos para comenzar con este proyecto. Bien, Tito, ahí está. Tenemos a nuestro compañero Tito, Rosa, Jocelyn, perfecto. Y ahí más se están poniendo listos. Muy bien, excelente. Entonces, pues comenzaremos preguntándonos primero, ¿no? ¿Y para qué estamos nosotros el día de hoy aquí? ¿No? ¿Para qué estaremos hoy día aquí? Una pregunta interesante, la podemos contestar por el chat. ¿Para qué estamos hoy, 12 de febrero, reunidos a las 5 de la tarde? Muy bien, Lili, buen día. Buenas tardes, listos para el reto. Perfecto. ¿Para qué hemos venido? A ver, anímense a escribir. Ahí estamos escribiendo algunos, muy bien. ¿Para qué estamos aquí el día de hoy reunidos? Para entender cuál es nuestra tarea, para ampliar nuestro conocimiento. Ujú. Tarea importante. Si yo no conozco cuál es la tarea, entonces pues posiblemente voy a sufrir un poco, ¿no? No tanto por el desconocimiento y ahora qué tengo que hacer, sino porque a lo mejor lo que yo intuya que deba hacer no lo haré como corresponda o podrían vulnerar incluso nuestros derechos, ¿no? Mandarnos a hacer a lo mejor algunas actividades que no nos corresponden y eh, pues se va generando un mal clima, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces vamos a comenzar ahí con sus respuestas. Muchas gracias por ello. Aquí entonces, de manera formal, comenzamos con nuestro curso Acompañamiento Educativo y Gestión del Aula para Auxiliares de Educación Básica Regular. Ya me han presentado la señorita Doris y pues aquí empezamos con todos ustedes con este reto. Vamos a ver estas imágenes, por favor. ¿Qué es lo que vemos? Bien, vayamos mirando. ¿Qué es lo que observamos? Hasta ahí. ¿Qué es lo que observamos, maestros? Recording in progress. Ujú. Bien, vamos observando entonces una comunidad educativa, una dupla. Acá hay una palabra muy importante y es justamente la dupla docente auxiliar.
todos estos días hablaremos sobre ello porque mm, ya lo comentaba al inicio, no es una competencia de quién hace mejor, de quién hace más, de quién le corresponda tal o cual cosa y como a mí no me corresponde yo no le ayudo, yo no lo hago porque no me toca, ¿no? Por ejemplo, son frases que se escuchan mucho, sino se necesita de la dupla, de ese binomio perfecto que encaje y para eso necesitamos trabajar con nuestras habilidades sociales. eh, los docentes deben comprender, esto es como una tarea, ¿no? Deben comprender que los auxiliares están para acompañar los procesos, para ayudar, y vamos a ir viendo las funciones. Y por el carisma que tienen, pues se ganarán a los estudiantes, se ganarán a los padres, y esa justamente es la gran riqueza que tienen y por eso son tan y tan valiosos para acompañar los procesos de los estudiantes. Y entonces, eh, los auxiliares necesitan estrategias, ¿no? Hemos hablado, estrategias de acompañamiento, que es de lo que trata este curso, estrategias de acompañamiento y de gestión en el aula, ¿no? Estrategias de acompañamiento y de gestión en el aula. Mira, yo le he puesto aquí a propósito a GA. Pero voy a jugar un poco con este AGA. Voy a jugar un poco para decir lo siguiente. Qué importante será la palabra haga. Haga, una palabra que me indica acción. Esta acción de la dupla del docente con el auxiliar para acompañar los procesos de los estudiantes en todas sus dimensiones, en las dimensiones emocionales, en las formativas, en las sociales. En los únicos procesos en los que no entramos de lleno son pues los procesos educativos, pedagógicos, porque esta es la tarea propia del profesor. Sin embargo, debo estar muy atenta, preparada para poder ayudar a los estudiantes a alcanzar sus procesos pedagógicos también, ¿no? Entonces hay una palabra bonita que trataremos de abordar durante estas sesiones. Haga. ¿Por qué nos gusta la palabra haga? Vamos a descomponerla, porque nos debe permitir reconocer qué habilidades tenemos, qué habilidades deberíamos desarrollar, tanto como los adultos responsables juntos con el docente en la formación de los niños, como ese adulto responsable que trabaja de la mano con otros, que son sus pares, que son los profesores, que es el directivo, que es toda la comunidad educativa, que incluye, por supuesto, a los padres. Y cuando hablamos de comunidad educativa, nunca nos olvidamos de todo el personal, es todo el personal, no solamente los profesores, padres y niños, es todo el personal de servicio, mantenimiento, la señora del kiosco, la señora que está ahí, que vende a la salida del colegio, todos son parte de la comunidad porque todos estamos en torno a nuestros niños. Entonces, iremos mirando estas habilidades que tenemos. Por supuesto, ir reconociendo de qué trata el acompañamiento, porque es importante, acompañamiento, asesoría, orientación. ¿Qué es lo que yo hago? Yo asesoro a los niños. Seguramente ya ustedes me están respondiendo, no, esa es la tarea del profesor. Claro, esa es la tarea del profesor y lo que nosotros hacemos es acompañar, siempre acompañar sus procesos. Iremos para la segunda sesión hablando de algunas estrategias específicas para ir acompañando en esas dimensiones a nuestros alumnos. La gestión, qué importante. Gestión no a nivel administrativo, hablamos de la gestión de nuestras propias habilidades, nuestras propias emociones, de nuestros propios conocimientos. ¿Qué sé? Y cómo esto que sé, cómo esto que me gusta hacer, lo puedo poner al servicio de los estudiantes, al servicio de mi comunidad educativa, ¿no? Nosotros no somos una isla, no somos los últimos de todos los miembros de la comunidad, no somos los primeros, no, somos parte, somos parte. Entonces gestionamos aquello que nosotros sabemos para utilizarlo en el momento que corresponda. Hablamos de gestión de emociones también, por supuesto.
porque es algo que voy a acompañar a descubrir a los niños. Entonces, para eso yo necesito gestionarme primero. Y por supuesto, no podemos olvidar estas estrategias que van a estar siendo desarrolladas en el aula por cada uno de nosotros. ¿Qué pasa cuando estoy frente al aula? ¿Qué pasa cuando estoy detrás, cuando estoy yendo a las mesas, cuando estoy acompañando a los niños? ¿Qué pasa cuando tengo niños que tengan alguna condición que requiera de más apoyo? ¿Qué pasa con los niños que tienen habilidades mucho más desarrolladas y que lamentablemente son las que más se quedan de lado porque como ya saben mucho, ya nadie los ve, ya les van diciendo haga otra cosa, ¿no? Y no lo mira nadie, ni el profesor, ni el auxiliar, ni los padres, porque es el niño que ya sabe. Pero ese es otro tema. Entonces tenemos eso para que se quede en nuestra mente. Desarrollaremos, trataremos de reencontrarnos con nosotros mismos, descubriendo nuestras habilidades, estas estrategias de acompañamiento que algunos de nuestros colegas seguramente ya realizan y que nos las van a compartir también, con algunas que yo podré proponerles. Nuestra gestión emocional. Vamos a trabajar mucho con este tema porque es una de las fortalezas que podemos tener y que podemos llevar a las aulas, ¿no? Que será pues nuestro espacio principal, aunque no único, ¿no? En el caso de la educación inicial, trabajamos cada auxiliar en un aula, pero en el caso de primaria, por norma, no hay un auxiliar, aunque en algunas instituciones sí las tienen, sobre todo en algunos colegios privados, pues sí cuentan con un auxiliar en primaria, y pues el auxiliar en secundaria, ¿no? En el caso de la secundaria es 1 para 2, 3 grados, por lo general, también dependerá de la población, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es que trabajamos. Y estas habilidades de acompañamiento para gestionar el aula no siempre van a ser las mismas, porque van a depender de los niveles educativos, ¿cierto? Entonces, sabiendo esto, lo que buscamos nosotros es responder a esta pregunta. Entonces, ¿qué deseamos lograr? Si han visto su sílabo que está en la plataforma del Classroom, a la que ya todos habrán accedido seguramente, vamos a encontrar que lo que deseamos lograr, nuestro objetivo, nuestro propósito es que podamos fortalecer la labor educativa del auxiliar y del docente, pero básicamente de los auxiliares, mediante la aplicación de estrategias especializadas de acompañamiento educativo y gestión del aula. ¿Y esto para qué? Para tener un punto más porque llevé un curso, para tener un certificado. Si es esto, pues no estamos en el espacio correcto. Lo que, si en cambio decimos, no, todo esto me va a servir para apoyar a los procesos de aprendizaje, de enseñanza y sobre todo para ayudar a que el clima del aula sea realmente positivo, sea un ambiente cálido, entonces sí estamos en el lugar correcto, estamos en el curso correcto, porque lo que buscamos es eso, que me permite promover, proponer, hacer que mi aula, que esta aula donde compartimos con la profesora o los profesores y los estudiantes, realmente viva en el respeto, en la responsabilidad, en el compromiso, sobre todo en una sociedad que día a día pues avanza de manera tan vertiginosa, con tantos cambios, en donde la violencia es parte del día a día en las noticias, cada vez en nuestros entornos, cada vez es más cercano. Antes decíamos algún distrito, uy, qué lejos está y mira, ahí está pasando tal situación de violencia. Ahora cerca a nuestras casas y cada vez es más expuesto el estudiante a estas situaciones. No solo hablemos de la sociedad, hablemos también de las casas, las familias. Las familias sufren violencia de todo tipo. ¿Qué está pasando? ¿Podemos hacer algo? ¿Nos importa o esta tarea no nos corresponde? Recuerda que si tienes una familia contenta, una familia que tiene recursos,
para saber actuar ante determinadas situaciones y tiene una persona que le acompaña, que pueden ser los profesores, que puede ser la escuela, y trabaja de la mano la escuela con la familia, tendremos estudiantes que aprendan. Un niño motivado aprende. Una niña con temores le cuesta, ¿no? Le cuesta. Está pensando mucho sus problemas, sus situaciones, no los puede dialogar nunca, no tiene quien le escuche. Y aquí entra la labor de ustedes. Entonces, eso es lo que vamos a hacer durante estas semanas y para lograrlo, pues, primero analizaremos, hoy día compartiremos, hablaremos un poco sobre el rol del auxiliar y su articulación con el docente en todo este proceso. En la segunda sesión aplicaremos algunas estrategias, las vamos a conocerlas, básicamente para acompañar a los docentes, a los estudiantes, sobre todo a los estudiantes, ¿no? Ustedes pueden ir entonces con un maletín con algunas de las estrategias y otras que compartan acá con los profesores y algún material que iremos compartiendo también para proponer. Profesora, yo he conocido en mi curso del mes de febrero esta estrategia que podría ser importante, interesante para los niños. La puedo hacer con los pequeños, nos va a ayudar con los adolescentes, además que las necesitamos mucho. Luego ya hablaremos de la gestión del aula a través de la promoción de este clima escolar positivo, inclusivo, respetuoso, sobre todo esta última palabra. Si nosotros trabajamos en el respeto, habremos logrado mucho más de lo que pensamos. Y aprenderemos también a intervenir de manera oportuna ante algunas situaciones que afectan la convivencia y el aprendizaje en el aula. Vamos a ver básicamente qué hacer en casos de violencia, con algunas situaciones que pueden llevar al bullying, ¿no? El uso de las redes sociales ahora también, cómo están afectando a la convivencia, o aun cuando ahora no está permitido el uso de los celulares, ¿no? De los teléfonos, eso no significa que los chicos no están expuestos, porque en sus casas sí tienen acceso. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Trabajar con los padres de familia, porque todo aquello que pasa fuera de las aulas afecta a las aulas también o afecta a la convivencia. Voy a dejar de compartir un momento porque veo que hay em, algunas intervenciones, ¿no? Equilibrio de acciones, muy bien, maestros auxiliares debemos ser un equipo, vemos a eso sobre la imagen. Uy, acá tengo una maestra que tiene muchos años trabajando, qué genial, usted me va a ayudar muchísimo. Coordinación en equipo. Cuando el profesor no asiste a las clases, los auxiliares tenemos que atender a los estudiantes, es una de las funciones importantes. No le damos la clase, no hacemos la sesión, pero nos quedamos con ellos, trabajamos con ellos y de eso aprenderemos hacer. ¿Qué podríamos hacer en estas horas que el maestro o la maestra no va? También dependiendo de qué niveles, ¿no? Cada auxiliar tiene concertación con el responsable de todo, efectivamente, además hay un equipo, ¿no? Y debe trabajar, de eso hablaremos, los tutores, cotutores, las habilidades de los alumnos con habilidades especiales y los alumnos con ellos debemos trabajar, por supuesto. ¿Qué más? Dice, en ellos se formula el diagnóstico de los actores de la escuela. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a continuar con con nuestra sesión. Ya sabemos qué es lo que vamos a trabajar en estas 4 semanas y hablaremos entonces, primero, hoy nuestra primera sesión, el rol del auxiliar, luego las estrategias de acompañamiento, la gestión del aula y el clima escolar positivo, y la intervención y mejora de la práctica educativa será la última sesión. Bien, este es nuestro camino, pero hay una flecha roja que se proyecta. Y esa es la idea. Después de estas 4 sesiones que más o menos son como básicas, vamos a conversar, vamos a presentar, pero lo más valioso, lo más importante será lo que venga después de la semana 4, ¿no? Ya en esa semana, la semana 5, que para ustedes será la incorporación de
de sus actividades ya en los colegios. Algunos seguramente ya están yendo o algunos entrarán recién en marzo, pues ya me contarán, ¿no? Algunos colegios recién están empezando a organizarse y la primera semana de marzo, entiendo, son las semanas de gestión, ¿no? Bien, entonces conocemos un poquito y valoramos el rol del auxiliar en la educación básica regular. ¿Quién es el auxiliar? ¿A quién le llamamos? Por lo general hablamos la auxiliar, ¿no? La auxiliar, el auxiliar. em, y la palabra es fantástica. Auxiliar viene de auxilio y solo se pide auxilio a quien es capaz de darme auxilio, a quien es capaz de salvarme, ¿no? La mirada del auxiliar tiene que cambiar porque yo escucho muchas veces el auxiliar es como está debajo del profesor, del director, de todos y hay uno más. Error, craso error, ¿verdad? Al contrario, esa persona es valiosísima. No olvidemos que tenemos colegas que nos hacen quedar mal, pues. Eso es verdad, como en los docentes y como en todas las profesiones, ¿no? En todas las funciones, directivos que nos hacen quedar mal, docentes que nos hacen quedar mal, auxiliares que nos hacen quedar mal, padres de familia que nos hacen quedar mal y niños que nos hacen quedar mal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no cumplen sus funciones, no solo porque no las conozcan, sino porque no quieren conocerlas, reconocerlas y valorarlas. Entonces aquí estamos un grupo de más de 50 personas que quiere revalorar su rol. El auxiliar es un servidor. Esa palabra es valiosísima también. Sirve, atiende, ayuda al profesor en las actividades formativas y disciplinarias. Eso lo dice la norma, pero más allá de la norma lo dice justamente el sentido eh, de tu tarea, de tu rol en el aula. Prestas apoyo. Un auxiliar no puede decir, es que no me toca hacer eso, pero el niño se está cayendo, necesita apoyo. Ay, pues, ¿por qué no se fija? O yo no tengo, o estoy ocupada, o estoy revisando cuadernos, o estoy poniendo los comunicados, no atiendo. El auxiliar es la persona que junto con el profesor están con los ojos siempre atentos, ojos, manos y pies siempre atentos para ayudar, para prestar apoyo a los niños sobre todo, ¿no? Sabemos que jerárquicamente dependemos de la dirección de la institución educativa, eh, quien vela, por ejemplo, por la asistencia de los auxiliares es la dirección de la escuela, ¿no? Llegamos como todo el personal, llega y firma y marca su asistencia. Es el directivo quien ve las faltas, las tardanzas y todo esto, ¿no? No los subdirectores o no los profesores, sino directamente de la dirección. Eso es algo que ya sabemos. Pero esto es un dato más administrativo. Me interesaba mucho recordar justamente esta primera idea, ¿no? De servidores, somos servidores. Algunas disposiciones entonces que debiéramos tener en cuenta. ¿Qué hacemos los auxiliares? ¿Qué hacen los auxiliares? Primero, conocen el currículo nacional, pero yo no voy a enseñar, dirán algunos, yo no voy a enseñar las competencias a los estudiantes, no las vas a enseñar, pero debes conocer hacia dónde apunta, hacia dónde trabajamos, cuál es la meta que tenemos, cuáles son las metas educativas que nos proponemos, cuál es nuestro proyecto educativo nacional, porque no solo se habla de competencias como de contenidos que le voy a dar o que no me toca darle a los estudiantes, pero sí me permito decir que es fundamental que toda la comunidad sepa cuál es el perfil del alumno que va a egresar. Y mi trabajo desde inicial es importantísimo para el acompañamiento de los jóvenes, ¿no? De los niños, de los adolescentes y luego pues acompañarlo hasta un quinto de secundaria exitoso. Entonces nosotros no desarrollamos las competencias, quien desarrolla las competencias son los estudiantes. El profesor promueve el desarrollo de las competencias, ¿no? Enseña, trabaja
diseña sus sesiones, hace sus experiencias de aprendizaje, sus proyectos, para que los estudiantes desarrollen sus competencias, ¿cierto? Y por supuesto las capacidades que están previstas en cada una o organizadas quizás, ¿no? En las áreas curriculares. Nosotros o ustedes los auxiliares, ¿qué van a hacer? Apoyar en el desarrollo de estas competencias. ¿Y cómo voy a apoyar? Necesito conocer. También es importante recordar que los auxiliares intervienen en el análisis de la realidad desde sus conocimientos, a ver cómo miro al estudiante, cómo está llegando. Probablemente hay niños que vienen eh, vienen a veces con tristeza, vienen un poco enojados, a veces llegan pues, con mucho sueño, con hambre, desganados, algunos de repente están muy alegres, a lo mejor pasó algo ese día en casa que lo hizo estar así y eso es bueno, entonces vamos a compartir la alegría o no, pero ver qué tan regular es esta conducta. em, Tiene ese contacto con los papás también, va mirando cuál es la realidad, cuántos papás están yendo. Ahora que van a entregar los útiles los padres de familia, por ejemplo, en las primeras semanas, ¿quiénes tienen dificultades para la entrega de esos útiles? ¿Quiénes piden por favor que no se entregue todo junto? ¿Qué es lo que se está pidiendo? En fin, todos estos ejemplos que voy dando me permiten tener una mirada de todo el entorno, cuál es la realidad de los padres de familia, la realidad de la escuela. Y entonces no analiza la realidad, pero con el profesor interviene, ¿no? Con el profesor conversa, dialoga, le da sus puntos de vista, le da a lo mejor algunas pistas, porque a los profesores a veces no es que lo vemos todo, depende también de nuestras habilidades. Tenemos a cargo a 30 niños, 20, 25 niños o más, y a veces nos cuesta estar atento a lo que cada uno de ellos pasa. Con dos personas, pues ya ese trabajo es mucho más fluido, ¿no? Entonces, es importante. Siempre con una ética, ¿no? Comentamos con el profesor aquello que es valioso porque le va a permitir crecer al estudiante. Lamentablemente a veces vemos conductas de nuestros colegas profesores o auxiliares, incluso los padres de familia cuando hacen comentarios de la realidad, del entorno, que puede afectar a un estudiante, y lo evidencia, ¿no? Ante los demás. Esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Siempre estar atentos a la realidad y compartirla con los profesores, ¿no? A cargo, pero bajo un marco de respeto y de valoración. ¿Qué es lo que hace también? Em, ¿Hay alguien que está con su micro abierto? Ah, listo, gracias. ¿Qué otra disposición que se le pide también a los auxiliares? Dice, asegura la comunicación y la coordinación permanente. ¿Con quiénes? Con el Comité de Gestión de Bienestar, y para ello hay que conocer el plan, por supuesto. El plan anual de tutoría también hay que conocerlo, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Coordina con el personal directivo, con los docentes, con el personal administrativo, con los padres de familia de la institución, eh, de, de las aulas que se le asignan, básicamente, ¿no? O de los grados en el caso de secundaria, por ejemplo, son de los grados. ¿Es importante trabajar con todos los miembros? Sí. ¿Por qué? Porque todos los miembros somos los adultos responsables de la formación de los estudiantes. Si nosotros observamos una conducta que surge de manera repentina en el estudiante o en algunos de los estudiantes, o hay conflicto en alguno, tenemos que, lo primero es actuar, ¿no? Vamos, conversamos, indagamos qué está pasando con un vínculo de confianza, luego iremos viendo esto. Si se soluciona, está perfecto. Si no se soluciona, vamos al padre de familia, al profesor, ¿no? Al profesor, y con el profesor vamos hacia los padres de familia.
como a veces somos testigos nosotros, el profesor no ha visto, pero sí lo vio el auxiliar, el profesor llama al auxiliar, dile que has visto para que el padre pueda comprender mejor y pueda ayudar mejor, ¿no? Esto es muy importante. Miremos entonces a partir de las disposiciones algunas de las funciones que ustedes saben que tienen, pero podríamos ir comentándolas un poco más. Ustedes apoyan el desarrollo de las actividades formativas. Muy bien, todas las actividades formativas no se refiere a las actividades de la clase únicamente, porque actividad formativa debiera ser todo lo que se haga en la escuela. Desde la formación el día lunes, desde llevar muy bien el uniforme, desde tener una actitud de respeto cuando cantamos el himno nacional o el saludo a la bandera o cuando están los niños, si es la escuela es religiosa, por ejemplo, y hacen su oración por la mañana, pues todo esto se constituye en una actividad formativa. Entonces el maestro delega esta tarea, ¿no? ¿Quién es el responsable? No significa que el maestro ya no acompaña a los estudiantes, no, el maestro es el principal responsable, el primero, pero el auxiliar es el apoyo incondicional del profesor. Ve el ingreso de los estudiantes, ya les decía cómo llevamos el uniforme, si están peinados, si hay en el reglamento de la institución, por ejemplo, el uso de algunas indumentarias, pues está velando por el uso de las indumentarias. O el no uso de algunas, no sé, por ejemplo, hay colegios que te dicen no deben llevar aretes largos, no deben llevar piercing, las chicas de secundaria, no deben llevar ganchos de colores, ¿no? Hay reglamentos. Y tiene también que saber explicar por qué es importante cumplir el reglamento. A veces se nos cuestiona y se nos dice, no, ¿por qué tienen que eh, prohibirnos que el estudiante, el niño, no vaya con el cabello de esta manera? O la niña no vaya con el cabello suelto. ¿Por qué? Es que son malos con mis hijos y se vulneran nuestros derechos y empieza toda una serie de situaciones y de diálogos incluso absurdos, ¿no? Y estamos hablando de normas, estamos hablando de la escuela como un espacio en el que se aprenden las normas y que se aprende a respetarlas y que estas normas tienen un sentido cuando nosotros somos capaces de expresar el sentido que tienen las normas, pues no, los reglamentos, los protocolos, las llamadas de acción. Cuando tenemos claro esto, todo cambia, porque ya no es una imposición, es una decisión. Por eso es importante nuestro trabajo. ¿Por qué tengo que entregar este material que no debí traer? ¿Porque la norma lo dice? No, no es porque la norma lo dice solamente, sino porque se está velando por tu seguridad, se está velando por tu integridad. Por eso se dice que no deben traer estos materiales, por ejemplo, al colegio, ¿no? Entonces, cuando los explicamos así, cambia la situación. Miramos los descansos, es decir, los recreos, no estamos todo el tiempo atentos en la hora del recreo. Y entonces los profesores en la hora del recreo no miran a los niños. Claro que miran a los niños. Por eso tú eres el apoyo. Estás allí, estás mirando. Y ustedes me dirán, Verónica, ¿qué pasa cuando la profesora se va a comer en la hora del recreo y no mira a los niños y yo me tengo que quedar mirando a los niños? Y te enojas a veces, ¿no? Pero es que esa es tu función, mirar a los niños. Mira tu función, no la del profesor. El profesor no está cumpliendo con su función. El profesor eh, será amonestado, sancionado o no, dependerá de los directivos, pero esa no es tu tarea, ¿no? Entonces, de eso también a veces uno trata de hablarlo porque no se suele decir mucho, es que a veces estamos mirando más qué es lo que cumplen o no cumplen otros. Nuestra mirada no debe ser esa, nuestra mirada es hacer lo que debo hacer con todo el corazón del mundo. Entonces, bien, ahí cumpliendo en el apoyo en la vigilancia, temas de la disciplina. Además, los recreos son los momentos em,
son momentos muy vulnerables porque los niños de alguna manera no están bajo la protección explícita, digamos, de un adulto, ¿no? Están a la hora de recreo, están corriendo por todos lados. Y también son más vulnerables a sufrir algún hecho de violencia, ¿no? O de acoso incluso. Hay chicos más grandes que les quitan las loncheras a los niños pequeños. Los niños tienen miedo, no le dicen a nadie, no le dicen a la maestra, ni al auxiliar, ni a sus padres. Vemos que hay niñas que dejan sola a una pequeña o porque se molestó, ya está confabulando con las otras para que no le hablen, hay una niña triste. Todo eso se ve en los descansos, entonces necesitamos estar alertas. Los momentos de salida son muy importantes, ¿no? ¿Qué pasa en la salida? Por lo general pasa que toca la hora de salida, salen las columnas, ¿no? Todos los niños salen en columnas a esperar a los papás, o se van a las movilidades, pues hay que estar atentos. Si la movilidad que viene a donde va a subir la niña es la movilidad correcta o no. Pasa que a veces están despistadas y alguna vez nos ha pasado, ¿no? Que una niña se estaba subiendo a otra movilidad, oye, pero ese no, ay, parecía que era plomito, profesora, me decía. Yo no era auxiliar, era la profesora, pero yo les acompañaba a mis niños a salir. En primaria no tenemos auxiliar, entonces nosotros hacemos esa tarea, ¿no? No hacíamos esa tarea. Pues bien, vamos mirando. También eso en la salida es muy valioso, esto que les voy a comentar, maestros. En una situación pasó que la niña vivía con sus abuelos y el padre de familia iba a recoger a la pequeña. Y entonces se generó toda una confusión en la niña porque no sabía si irse con su papá, salir con su papá, porque no tenía idea que él querría llevársela, no sabía si querría llevársela o no. Y luego justo llegaron las personas a recoger a la niña y vieron esto, ¿no? Como que llegaron a tiempo y fue muy, muy complicado para los niños, ¿no? Básicamente para la niña que está viendo que los adultos están discutiendo eh, porque es complicado, porque no comprende la situación. Esto muy alertas, ¿no? O hay madres que dicen, me estoy separando del papá, por favor, que no se vaya o al revés, ¿no? Mira, me estoy separando de mi esposa y ella no vaya a venir a llevarse a la niña, por favor, no se la entreguen, solo entréguenmela a mí. Cosas como estas situaciones debemos estar enterados, toda la comunidad, pero sobre todo los profesores y auxiliares de estos niños, ¿no? Y esto se ve mucho en las salidas, entonces atentos con ello. Las visitas también, ¿no? Tanto las visitas que van hacia el colegio como las visitas que hacen los niños a otros espacios. Esto es importante, estar en actitud siempre de vigilancia para que todo se cumpla. Cuando van a los laboratorios también, recuerden que debemos velar por la salud de nuestros niños, por su integridad, ¿no? Cuando van a las áreas deportivas. Hay colegios que no tienen un espacio para hacer educación física dentro del colegio y entonces, ¿qué hacen? Se van a un complejo municipal que pueda estar cerca o se van al parque o se van a una loza deportiva que está cerca a la escuela. Si eso pasa, los auxiliares naturalmente van con los niños, ¿no? Con los estudiantes. El cuidado también la vigilancia, la disciplina en los servicios higiénicos, eso también es muy importante. Es verdad que los auxiliares no entran a los servicios higiénicos, pero están atentos a lo que pueda pasar. Em, Muchas veces se ha visto, ¿no? Niños que aprovechan este espacio en el que los adultos no entran para vulnerar los derechos de los otros, de sus pares, ¿no? Entonces, atentos a ello, ver cómo entran, quiénes entran, la actitud, mirar la actitud también. No es que vayamos pensando mal de los niños todo el tiempo, pero como adultos sí nos damos cuenta de algunas señas, de algunos gestos, de alguna manera de caminar, que pueden tener cuando quieren hacer alguna mala acción, ¿no? Algunos niños. Esto es algo que debemos tener en cuenta, tener mucho cuidado. En el caso de educación inicial, pues sí sabemos que los auxiliares llevan a los niñitos, ¿no? A las niñitas.
a los servicios higiénicos, a hablar con los padres de familia para que desde pequeñitos les enseñen, ¿no?, a hacer uso correcto del servicio higiénico. Y pues las auxiliares por lo general que hacen es atenderlas, a veces existen algunos accidentes, ¿no?, en los servicios, ya la auxiliar le ayuda, le apoya y comunica a los padres, ¿no? Ese es un tema sensible, de mucho cuidado siempre, ¿no? ¿Qué más? Pues vamos viendo como funciones, promover un clima positivo siempre en el aula y en la institución. Si queremos promover un clima positivo, ya dije antes también, el respeto es número uno, pero acordémonos que nuestra tarea es de servicio y el servicio viene asociado a la solidaridad. Nosotros enseñamos a los estudiantes, a los niños y a nuestros colegas a ser personas solidarias, siempre atentas, respetuosas, prestas para apoyar, prestas para ayudar. Ustedes dirán, pero cuando hacemos eso se aprovechan de nosotros, se aprovechan de nuestra nobleza y nos mandan. Todo siempre es con límite, hay que aprender a decir que no cuando no es mi tarea y cuando no puedo ayudar, pues tendré que decir que no. Pero cuando es algo que tú ves que es valioso, que puedes ayudar y que te entusiasma ayudar, pues lo vas a hacer con cariño y con respeto. Y eso está enseñando a otras personas también. Asegurar el contacto permanente con el comité de gestión, ¿no? Esto era parte de las disposiciones generales, pero en el documento también nos lo presenta como las funciones generales del auxiliar. Aquí hay algo que aumentamos, que es no solo para informar las situaciones, sino también para proponer acción ante una situación determinada que se puede dar en el aula o en los espacios de descanso, vamos a los recreos o las salidas, por ejemplo, algo que tú has visto, hablas con los padres de familia, ¿no? Luego de haber hablado con los profesores, por supuesto, pero no nos quedamos en, mira, tu hijo hizo esto, y como las quejas, y cada vez que nos ven, quejas el auxiliar. No, pues he visto esta situación, le sugiero dialogar al mismo estudiante, ¿no? Mire, he visto esta situación, he visto cómo te has comportado, te sugiero tal acción. Pensemos juntos, dialoguemos juntos para ver qué te está pasando. Tratemos de comprender la situación para poder tomar acción. Voy a parar aquí un momento en las acciones para poder leer lo que ustedes me están comentando. ¿Qué pasa? A ver, una pregunta era, ¿no? ¿Qué pasa si se ausentan varios docentes a la vez? Esto sucede sobre todo, claro, en secundaria, ¿no? Algo que nosotros en el colegio hacíamos era llevarlos, bueno, teníamos un pequeño auditorio y lo que se hacía en ese momento era llevar a los estudiantes al auditorio y se les hablaba a los chicos, se les hacía como unas charlas, ¿no? Hablando acerca de algún tema importante para la escuela. Pero no, a ver, ¿qué tema se me ocurre ahora para hablarles? No, recuerden que tenían su plan de acción tutorial, que el profesor lo conoce. Ah, ¿cuál es? Ahora vamos a hablar del tema de, por ejemplo, del uso de la inteligencia artificial. Ese tema se está hablando en tutoría, pues sobre eso se habla, ¿no? De modo que no hay un quiebre y los alumnos siguen avanzando, ¿no? En el caso, dice, hay docentes que no cumplen ni tienen dominio de clase, esto es verdad, y dominio no solo del contenido, sino de la disciplina posiblemente, ¿no? Y esto es complicado. ¿Qué hacemos allí? Vamos, trabajamos con los alumnos y trabajamos con las maestras también, pero podemos hacerlo nosotros como con los alumnos, ¿no? Para trabajar em, quizás a través de la gamificación habría que conocer la realidad de la escuela también o de este grupo de estudiantes para ver por qué las conductas, ¿no? ¿Por qué un profesor no puede, voy a decir, gestionar la conducta o una conducta adecuada en el aula? ¿Qué es lo que pasa? Si yo me doy cuenta qué es lo que está pasando, pues lo dialogo, lo presento, hagamos esta actividad. Eh, una escuela de jornada escolar completa tiene 2 recreos. El problema radica en secundaria y se conforman grupos de docentes. Los alumnos desde que ingresa al colegio
es responsabilidad de los docentes y directivos, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Eso está clarísimo. ¿Qué pasa cuando un docente llama al auxiliar para poner orden en el aula sabiendo que es la docente la autoridad ahí? Sí, la docente es la autoridad, pero acuérdate que el auxiliar es ese apoyo, ese acompañamiento. No sé, no es correcto, pienso yo, que no es correcto em, que una persona tenga que llamar a otra para que ponga orden. No es correcto no solo porque una sea la autoridad, sino porque esta persona está demostrando que no tiene dominio de sus propias capacidades. Entonces, los estudiantes pueden verse confundidos, pero ¿a quién le voy a hacer caso? ¿No? Em, También he visto profesores que son muy estrictos y auxiliares que son cero estrictos y son muy amigos de los estudiantes y se bromean y, y entonces de alguna manera los alumnos confían más en el auxiliar que en el profesor. Siempre los extremos no ayudan, ¿no? Entonces siempre buscar el equilibrio. Los profesores, los auxiliares deben generar confianza. Eso no significa que deba permitirse faltas de respeto, por ejemplo. Si un adulto que es responsable de tu formación te dice que ahora debes guardar silencio porque están hablando, porque está exponiendo tu compañera o porque yo estoy exponiendo algo que te va a servir, tú tienes que obedecer, no porque yo sea la autoridad, sino porque tú tienes el compromiso de aprender. Tu tarea en el colegio es comprender. Y aprovecho esto para comentar que cuando nosotros trabajamos la disciplina, trabajamos los valores, trabajamos el propio hecho de eh, conocer a nuestra comunidad educativa, nos olvidamos de los alumnos. Es como padres y maestros trabajan de manera aislada. Cada uno hace lo que tiene que hacer. El profesor le dice al estudiante, oh, una frase muy dicha por los profesores, la formación viene de casa. ¿Quién no ha escuchado eso, no? La formación viene de casa. El padre de familia dice, yo mando a mi hijo al colegio para que se forme. Y mientras tanto, el estudiante va creciendo deformado, porque no lo forma ni el colegio ni la casa. ¿Qué pasaría si estos dos elementos, grandes elementos, trabajan, así como este binomio docente-auxiliar, trabajan, la comunidad, los padres de familia, trabaja este binomio escuela, familia? Y cuando hablo de familia, no me refiero a los padres, me refiero a los adultos responsables del cuidado de los chicos y a los mismos chicos, a los mismos estudiantes, desde pequeños. No hay que esperar a que estén en secundaria. Este discurso debemos llevarlo a todo lado. No podemos esperar a que nuestros estudiantes estén en secundaria para hablarles de disciplina, de respeto, solidaridad, empatía, mirar el entorno, mirar la realidad social. No puede pasar esto. Tenemos que aprender desde pequeñitos a lo que qué significa la palabra compromiso, qué significa respeto, respeto a mí. Cuando yo estudio, me respeto, me estoy cuidando, porque estoy nutriendo mi mente, nutriendo mi cerebrito, estoy nutriéndolo con información, con actitudes, con habilidades que me van a permitir solucionar problemas. Si yo no estudio, ¿qué pasa? Mi madre está triste, yo estoy triste porque no voy a tener una buena letra, una buena nota, una buena palabra, bueno, una palabra de aliento. Pero ese proceso de reflexión no se da solo, necesito de los adultos. Bien, entonces es importante trabajarlo. Eh, Padres, profesores, estudiantes. Entonces, dentro de todo lo que es un binomio escuela-familia, ¿no? ¿Quién está al centro? Si yo hablo de un binomio, estoy imaginándome un diagrama de Venn. Familia es el conjunto A y escuela es el conjunto B. A intersección B
¿qué tiene en la intersección? Al estudiante, ¿no? Al estudiante. Porque los dos lo miran, los dos lo cuidan. Si todo fuera un solo grupo, pues sería fenomenal. Pero debemos entender que hay realidades que tienen sus propias funciones, ¿no? Y hay que respetarlas también. Luego, ¿qué decimos aquí? Cada docente es cotutor, tutor, auxiliar. Eso no lo comprendo. Bueno, cada uno desde la función que tiene, ¿no? El docente en el aula es responsable hasta que termina su hora. No hasta que termina su hora, depende, ¿no? Si es, estamos hablando de primaria, perdón, de inicial, es hasta que entrega a los niños a sus padres. Porque su hora terminó a la hora que toca el timbre, pero el profesor no, de inicial no coge sus cosas y se va, ¿no? No debiera. Él junto con los auxiliares se quedan hasta que no quede ningún niñito, ya están llamando, el auxiliar tiene esa tarea, ¿no? Ya está llamando a los papás, ¿no? Y porque hay que hacer registro de las asistencias y de las salidas. En el caso de secundaria, entra el docente, enseña el curso, pero claro, en secundaria un profesor de ciencias sociales puede ser tutor o profesor de matemática puede ser tutor del aula y solo ve a sus chicos en la hora de tutoría, ¿no? Em, ¿Qué pasa con las otras horas? ¿Cómo se entera? Pues existen los cuadernos de incidencias que están en las aulas, ¿no? Cuando llega está revisando, tiene delegados y habla con sus colegas, ¿no? ¿Todo bien? Hoy día sí, oye, tu alumno pasó esto. Ahora, ¿qué pasa cuando yo, profesora de quinto A de secundaria, veo una situación en la hora de recreo de un estudiante que no es de mi tutoría? ¿Debo intervenir o no debo intervenir? Algunos me dicen no, porque no es tu estudiante. Y la palabra es error. Debo intervenir de inmediato porque es un estudiante que está a cargo de nosotros, los profesores de la escuela. Y una vez eh, resuelvo o atiendo la situación, comunicarme inmediatamente con el tutor o la tutora para que juntos o para que se deleguen. Ahora sí, mira, ya pasó esto, he visto, he actuado de esta manera, ahora eh, corresponde al tutor solucionar, ¿no? Junto con con el auxiliar del grado. A veces también somos un poco miedosos de actuar porque no es nuestro estudiante. Incluso también ha pasado, tú no eres la tutora, ¿por qué te metes? Me dijo una vez una profesora. Y le decía porque estaba en mi hora de clase y en mi hora de clase no voy a llamarte para que tú lo soluciones teniendo yo la capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces, vamos y trabajamos, porque lo que importa aquí es ayudar a los niños. Eh, Dicen, problemas le dejan la responsabilidad al auxiliar, pudiendo ellos solucionar, ¿no? Es justo lo que estaba diciendo, ¿no? Vamos a ver. El tema de las travesuras también, tener cuidado con el término, saber cuándo es una travesura, cuándo no es una travesura, si es de repente algo que se le ocurrió al estudiante hacer, una broma, pero hablarles entonces, hagamos campañas con los chicos, ¿no? Una broma, no es broma si uno no se ríe, si uno no lo pasa bien. Si hay alguien que lo pasa mal, eso ya deja de ser una broma, definitivamente. Pero hay que hacer campañas para eso. De hecho, he visto hace algún tiempo eh, justamente un spot que sacó el ministerio, ¿no? Si uno sufre, si uno sufre, ya no es una broma, ¿no? ¿Qué más decimos? Algunos docentes que se desplazan a otros ambientes, como, cuando se van a otras salas, a IP, la sala de cómputos, cuando se van a educación física, cuando se van al taller de arte o se van a EPT también, ¿no? Lo mandan solos, no, pues el auxiliar es quien acompaña a los estudiantes. Y si es el profesor de educación física que se los va a llevar a otro lugar, el profesor debe ir y recoger a los chicos y llevárselos, ¿no? Eso es en el caso de secundaria. En el caso de primaria debe llevar a sus niños. En el caso de inicial se lleva a los niñitos con la auxiliar o la auxiliar lleva al niñito, al grupo de niños a ese otro ambiente, ¿no?
Pero es como, no es que ya están grandes, que vengan solos mientras yo arreglo el salón, ¿no? No, porque puede pasar algo en ese trayecto, se cayó, ¿de quién es la responsabilidad? Va a ser del, del auxiliar en principio, porque no ha vigilado, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Estar atentos y coordinar con los profesores para llevar a los estudiantes. Si hay docentes egocéntricas, sí. A mí no me digan nada porque yo trabajo sola, yo sé lo que hago y no me... No, no. Acá hay que trabajar en conjunto porque lo importante no somos nosotros, no es para lucirnos nosotros. No estamos concursando por el premio global de, de profesores, no estoy... Yo estoy educando y yo no estoy concursando por ser la mejor profesora del mundo. ¿Cierto? O sea, estoy trabajando por mis estudiantes, me preocupan mis estudiantes, los niños. Soy la Te dejo auxiliar, una... ¿no está de acuerdo, Noelia? No, sí, estoy trabajando por mis estudiantes. Si soy la auxiliar, estoy atenta, estoy cuidando. Tampoco es un concurso de quién es la mejor auxiliar del colegio. Siempre, simplemente es hacer muy bien nuestro trabajo. Y también depende de las normas, porque sí sé en algunas instituciones, por ejemplo, ponen, ¿no? El protocolo dice que el profesor es quien se comunica directamente con los padres de familia y no los auxiliares. La norma dice que es el auxiliar quien se comunica con los padres. No significa que el profesor no pueda hacerlo, claro, pero no, no se le quita, ¿no? La tarea. ¿El profesor puede hacerlo? Sí, claro que sí puede hacerlo, pero es una función del auxiliar, ¿no? En inicial no se toca el timbre. Eh, bueno, depende de los colegios también, ¿no? Porque el colegio inicial, primaria y secundaria, hay un timbre para la salida, para todo, ¿no? Pero depende de la organización, ahí no hay problema, pero sí la distribución, muy bien. El horario lo hacen los docentes, claro, ¿no? Por los espacios. Eso pasa en todos los colegios, ¿no? Cómo nos organizamos, pero los auxiliares pueden intervenir en la organización de estos horarios, por ejemplo. Ahora lo miraremos también. Si es el auxiliar quien acompaña al grupo y apoya a los niños en la actividad, ¿no? Cualquier cosa que se ve en los niños se comunica a la docente, perfecto. Es bueno establecer un horario de atención de parte de auxiliares o se informa a los tutores. Se coordina, a ver, la atención, por ejemplo, de los auxiliares a los padres de familia es previa coordinación del profesor. Y sobre el tema también, ¿no? Si es una situación de disciplina, el profesor puede delegar al auxiliar para que le comente toda la situación. No se excluye el auxiliar del profesor, coordina siempre, por eso hablamos de ese binomio, ¿no? No, no se ve nada porque estoy respondiendo a las preguntas del chat o a las intervenciones del chat. Ahora volvemos con las diapositivas. Muy bien. Así voy a ir parando cada cierto grupo, número de intervenciones para que no sea solo mi exposición, ¿no? Muy bien. Justo, ¿no? Acá lo que decía, la atención a los padres en coordinación de los profesores. ¿Qué otra función tiene el auxiliar? Vigila la higiene, la salud de los estudiantes. Perdón, ahí que me he comido una S. A ver, ¿cómo hago aquí? ¿Cómo a nosotros nos vigilaban la higiene de una manera irrespetuosa? Estoy hablando de nosotros en la época en la que hemos ido a la escuela. No tienes que mirar em, la higiene, tienes que hacer promoción, campaña, la revisión básicamente tiene que ver con el acompañamiento a los estudiantes. Em, Nos hemos cepillado los dientes, cómo lo estamos haciendo, el lavado de las manos, esos zapatos, mira tus zapatos bien limpios porque es una muestra de cultura. O sea, ya no es, tienes que limpiarte los zapatos porque están en el reglamento. No tiene sentido hablarles así a los chicos, por gusto le estás gritando por los zapatos. Dile, oye, mira qué lindo se verían tus zapatos que si fueran brillantes. Oye, si tienes los zapatos bien limpios, ¿no? Da una imagen de una persona elegante. Esas palabras les gustan a los chicos, pues trata de manejar ese tipo de vocabulario, ¿no? O de forma de comunicarlo, siempre de una manera muy asertiva. Preguntar o hablar. Una manera bien interesante que se puso en práctica hace algunos años, cuando
veíamos el tema de la higiene de los oídos. Casi nunca les enseñamos a los niños esto. Casi siempre es la higiene de las manos, ¿no? El lavado de las manos, el lavado del cabello. em, Recuerdo que, y de los zapatos, la blusa, ¿no? La camisa, y no más. Entonces, se hablaba a los estudiantes, se les pasó un video sobre las enfermedades del oído, y esto asustó a los chicos, ¿no? La idea no es asustarlos, sino ponerlos en alerta. Mira, ¿qué pasa si no hay una correcta higiene? No puedes usar cualquier tipo de palitos. A veces ven a los padres o a los abuelos, ¿no? Que se meten a cualquier palito con un algodón y están limpiando el oído. No, porque puedes dañarte, porque puedes perforar tu oído, tu tímpano, puedes dañarte, ¿no? Entonces se les habla a los estudiantes. No vas a ir a mirarle el oído, vas a hablar. Y bueno, de esa manera vamos vigilando. El tema de la salud, vas mirando las loncheras también, que están comiendo los chicos, esto lo vas reportando otra vez y se le dice, o sea, no es que solo reportas. Este niño ha traído hoy día para su lonchera una taza, una botellita de gaseosa y chistris, por ejemplo. ¿Saludable? No. ¿Qué le dices al chico? ¿Lo haces sentir mal porque trajo esa lonchera? No tendrías que hacerlo porque esa lonchera se la dieron sus padres. Entonces, hablas con sus padres, hacen campañas. Probablemente es lo único que tenga para llevar. Hacemos eh, loncheras nutritivas. Por lo menos vamos a enseñarle a los chicos a preparar ensaladas. Hablo de primaria, hablo de inicial, hablo de secundaria, desde muy pequeñitos. Hay escuelas que sí trabajan mucho con campañas para trabajar la nutrición. Pero eso implica también trabajar con los kioscos, no que venden en los kioscos. Mi colegio es ecoamigable, mi colegio es un colegio saludable. Bien, ¿qué vende en la hora del descanso? Vende pan, vende queques, vende dulces, ¿qué vende? No vende fruta. Cuando venden fruta, por ejemplo, los señores del kiosco dicen, es que no sale. ¿Y por qué no sale? Porque los niños no están acostumbrados a comer fruta. ¿Y de quién es esta responsabilidad? De los padres. Entonces, hablar, eso es importante, ¿no? Participa en las actividades cívicas, deportivas y culturales. Acompañas a los estudiantes. Estamos hablando de las actuaciones, ¿no? En la actuación están los profesores, por lo general están sentados en un espacio y los auxiliares están de pie, ¿no? Mirando que el chico no esté comiendo chicle, que cante el himno, que cante fuerte, que esté bien parado. Entonces vamos como un poco como rígidos y aplicando disciplina, ¿no? A veces como soldados, ¿no? Nos sentimos, ¿no? Pero los profesores también tendrían que estar con los estudiantes, ¿ah? Yo soy de la idea que los profesores deben estar, si los niños están parados, haciendo participando de una actuación, debieran estar con sus profesores y que las actuaciones no debieran demorar mucho tiempo, debieran ser efectivas, ¿no? Pero esa es una posición bastante personal. En lo deportivo y en lo cultural, igual, aquí sería muy interesante que con los colegas pues promuevan salidas, ¿no? Salidas a su entorno, ¿no? Primero a conocer su comunidad y después a lo mejor valorar los espacios históricos si hay en su entorno, ¿no? ¿Qué hace el auxiliar? Atiende a los estudiantes que tengan una situación que altere su salud, apoya en el traslado a un centro de salud en coordinación con el equipo directivo y los apoderados. No sé si alguna vez les ha pasado a algunos de ustedes que hubo un accidente o algún chico se cayó de las escaleras o se resbaló en el baño y se dañó, o en la hora de recreo. En la hora de educación física casi siempre se ven, ¿no? Que se caen, se tienen un mal golpe y los profesores de educación física tienen todos los salones tienen sus botiquín, pero los profesores de educación física casi siempre tienen sus cremas y sus vendas.
y les enseñan, ¿no? A los niños, pero lo ideal es, oye, si es una situación que amerita llevar al centro de salud, pues el auxiliar con el equipo directivo apoya y ya están llamando inmediatamente, ¿no? A los apoderados. Se han puesto apoderados y no padres por lo que les comenté antes. Vigilan el cuidado de los ambientes y materiales del aula o de la institución. Ahora, ¿cómo tienen las carpetas nuestros niños? Y no vamos a estar yendo a todos los salones mirando carpeta por carpeta a ver que no tenga una rayadura. La acción debe ser en realidad preventiva, ¿no? Hablar, este es mi espacio, esta es mi carpeta, esta es mi carpeta, este es mi, mi escritorio, ¿no? Mi mesa de trabajo. Como está tu mesa, está tu cabeza, lo hemos escuchado en algún programa. Hay que ir con esas frases motivadoras. Como está mi mesa, está mi cabeza. Vamos a ver cómo están esas mesas de vez en cuando, hacer una revisión, ¿no? Y mirando, ¿por qué pintamos las mesas? Es como pintar mi cara. Mi maestra, por ejemplo, nos decía, con nuestros cuadernos, eh, enumeren las hojas de los cuadernos, nos decía una maestra. Ahora puede sonar esto muy anticuado y seguramente me digan, ¿de qué estás hablando? Pero la maestra nos hacía esto para que nosotros no arranquemos las hojas por gusto, porque además arrancábamos las hojas para hacer basura, nos decía. Y cuando arrancábamos una hoja era como si hubiéramos arrancado parte de nuestro cabello, ¿no? Eso era lo que nos decía y no hacía falta que nos lo repita cada rato, porque era como, uy, es verdad, no voy a arrancar hojas. O cuando muy pequeñas nos enseñaban que no debíamos borrar, ¿no? Que debíamos pensar antes de escribir, pensar, razonar, mandarle la orden a mi mano y escribir pensando, así no te vas a equivocar, así me decían así de pequeño. Y vas creciendo, no tienes que escuchar nuevamente la frase, tu mente se acostumbra. Entonces, a lo que voy es que nuestra tarea no tendría que ser estar todo el tiempo con las palabras y todo el tiempo ante una acción, una reacción y estar el tiempo con la regleta porque eso ya pasó. No, no estamos ahora para hablar de regletas, estamos para hablar de frases que motiven para el compromiso. Tu espacio, tu libro, tu cuaderno, tu uniforme, todo habla de ti, todo habla de lo que tú eres y esas frases pueden cambiar. Entonces, hacia eso vamos apuntando. Ya no somos un vigilante que parece un soldado mirando a ver una rayadura más eh, para castigar, ¿no? Apoyen las actividades tutoriales, para eso naturalmente hemos conocido el PI, el PAT, ¿no? El plan anual de tutoría, el plan de tutoría que tiene el aula, ¿no? Específicamente, y coordinar pues con los tutores siempre, si es que hay espacios de consejería, por ejemplo, ¿no? Con algún apoyo que se requiera, ustedes coordinan, pero todo, o sea, no es que el auxiliar tiene que hacer todo esto, ¿no? Siempre todo esto es su función, pero siempre en coordinación con los directivos. Y aquí más un trabajo un poco más de gestión de instrumentos, vamos a decirlo así. Por ejemplo, nosotros tenemos la tarea de mantener actualizados algunos documentos, que serían básicamente instrumentos. El cuaderno de incidencias. Aquí pasa algo con el cuaderno de incidencias. Casi siempre colocamos lo negativo. Hoy día, como siempre, no trajo su cuaderno. Otro día lleno el cuaderno de incidencias. Otra vez se quedó dormido. Y todo lo que escribo en el cuaderno de incidencias es negativo. Y eso luego se lo doy al padre. Pregunto, ¿ese padre estará contento? Seguramente no. ¿Qué pasa cuando escribo otra vez? O voy a poner así, otra vez, o por tercera vez el niño se quedó dormido. Se conversó con él y explicó que no había desayunado o que se había quedado hasta tarde mirando televisión. Ya hay un porqué, no solamente me quedo en lo negativo que vi, sino necesito ese porqué.
y la otra semana hablaremos sobre alguna ficha que nos pueda ayudar con este cuaderno. Y luego, ¿por qué no poner en el cuaderno de incidencias algo muy positivo que haya hecho este niño el día de hoy? Ayudó a su compañero, porque no suele hacerlo, pero esta vez, mira, lo ayudó, esta vez conversó, o esta vez se expuso de manera excelente, algo que no solía hacer, ¿no? Porque a lo mejor era un niño que era muy tímido. Esto motiva a los estudiantes y motiva también a los padres. Entonces, yo considero que también se debe trabajar esto. La ficha de seguimiento, la asistencia. Los salones usualmente tienen su registro de asistencia y aquí se ayudan, ¿no? En realidad, porque los chicos mismos son los que colocan sus asistencias. El auxiliar solo tendría que registrar cuántos asistieron, ¿no? Y en su registro, no estar llamando uno por uno, porque los mismos estudiantes se registran y ahí ayudan. Eso lo hacen desde que son pequeñitos, ¿no? El control diario de las inasistencias, las salidas y los traslados. Colabora con la entrega de documentos emitidos por la dirección o el docente, ¿no? El boletín, el llenado de las agendas. em, eh, de alguna manera, pues, los comunicados que se envían desde la dirección, eso los entrega el auxiliar, ¿no? Y los va colocando en las agendas. Esa es la tarea. Participa en la elaboración de instrumentos de gestión, hablamos del PI, del PAD, del reglamento interno, si ha tenido alguna revisión, debieran participar también. Algunos directivos pueden ser muy, eh, eh, vamos a decir, muy cuidadosos o direccionan mucho su acción a solo ellos, ¿no? A solo ellos trabajar y no convocan a los profesores tampoco. Eso va a depender de la institución, pero como norma, como función, es parte em, debieran ser parte de la elaboración de los instrumentos, ¿no? Participa, dice, no estás a cargo, participa, tu opinión es importante. Participa en los procesos de autoevaluación cuando no todos los colegios están acreditados, ¿no? Ni es una obligación, pero los colegios que están acreditados pues pasan por un proceso de autoevaluación y luego la elaboración del plan de mejora y hacen un seguimiento de este plan de mejora. Pues si corresponde, ustedes participan en estos procesos de autoevaluación, conociendo lo primero, ¿no? ¿Cuál es la misión, la visión del colegio? ¿Cuál es la filosofía institucional? ¿Cuáles son los valores de la institución? Estas son las primeras preguntas que te hacen en un proceso de autoevaluación y todos los actores deben conocerlas. Luego, cuál es la relación que tienen con el entorno, qué actividades se hacen a nivel institucional, de qué manera participan los estudiantes, los padres, el auxiliar, todos los miembros de la institución, pero como ahora hablamos de los auxiliares, deben conocer exclusivamente, ¿no? Esto que acabo de decir. Es información básica. Eso significa que estás integrado en la institución. Ustedes pueden decir, pero soy nueva, recién he llegado al colegio, no conozco nada de esto. Ustedes verán que van a tener un instrumento en el que van a estar toda la información. Es clave. O sea, no puedes llegar a un lugar y llega noviembre y no te sabes nada. Si hay un himno, pues te aprendes el himno. Tienes tu letrita al principio, después poco a poco ya no ves la letra porque ya te la aprendes. Cosas como estas que son parte del reconocimiento del trabajador en la institución, ¿no? Apoya al responsable del sistema, bueno, del CIAGIE, ¿no? Ustedes no para llenar la información, sino para procesar resultados, ¿no? Cómo es que han mejorado, no han mejorado de acuerdo a los bimestres. Ustedes apoyan en el procesamiento de resultados, ¿no? Lo que es el análisis. Ustedes no llenan las notas porque esa tarea es de los subdirectores o de los profesores, básicamente de los profesores, ¿no? Entonces, ahora pasemos, ya hablamos de las funciones, eso es lo que teníamos que hacer, ¿no? ¿Cómo acompañamos a los profesores? ¿Cómo acompañamos? Para ello, nosotros tendríamos que aprender, primero revisar, aprender, y llegado el momento, implementar algunas dinámicas. Las tertulias dialógicas, por ejemplo, aprovechando esos espacios o aprovechar esos minutos en el que el profesor aún no llega, que no debiera pasar, pero
estás atento, ya estás con tu ejercicio, ya estás trabajando tu relajación para prepararlos y que empiecen la clase. Eso ayuda muchísimo y nos conecta. Sugiero que revisen qué podemos trabajar desde la dimensión emocional o socioemocional, porque van a agradecerlo mucho los profesores. Acompaña a través de la mediación de conflictos. Su comunicación debe ser asertiva, el refuerzo positivo, resolviendo diferencias antes de que escalen. Cuando hay algún conflicto entre los estudiantes, el primero que debiera atender, pues naturalmente es el auxiliar. No estoy deslindando y decir, mira, esto es tarea exclusiva del profesor, ¿no? El profesor también tiene que ver esto, claro, pero si nosotros estamos allí ayudando al profesor, el profesor se va a centrar en el proceso de enseñanza-aprendizaje en un mayor porcentaje, es decir, su preocupación más grande va a estar en procurar los aprendizajes de los estudiantes, mientras que nosotros, como auxiliares, vamos a ayudarlos con todo nuestro amor del mundo y con todo nuestro compromiso del mundo, a hacer que el clima sea el adecuado para que ese proceso de aprendizaje sea valioso, sea realmente significativo, tenga sentido para los estudiantes. Es importante acompañarlos identificando si hay ansiedad, frustración, si hay tristeza, si hay enojos, eh, si el enojo es persistente, si hay un niño que de repente empieza a estar muy callado, no era así. Estos son signos de alerta. Hay que hablar inmediatamente a los tutores y eh, si no hiciera nada, pues a la psicóloga de la escuela, si es que hubiera la psicóloga de la escuela, o a este grupo, a este equipo de gestión del bienestar de manera inmediata, porque una ansiedad, una frustración, el enojo, esa tristeza repentina, puede llevarlos a cometer actos contra ellos mismos si es que no son atendidos. A veces son quieren llamar la atención, dicen sí, porque hay una alerta, esa es una alerta, es una manera de pedir auxilio, ¿no? Y tenemos que estar para ellos entonces. Evalúan los procesos, los progresos de los estudiantes, ¿no? Cómo van avanzando. También para eso podremos usar algunas fichitas, trabajar mucho la autonomía emocional. Esta autonomía, más que la emocional, yo creo que trabajar la autonomía en todos sus sentidos implica conocerse, conocer las habilidades que tienen los estudiantes, es decir, nosotros decirle o ayudar a los chicos a que reconozcan sus habilidades, que las valoren para que puedan utilizarlas a su servicio, ¿no? Que es el aprender. Importante con la autonomía, muchas veces se dice, eh, tienes que ser autónomo, es decir, haces todo solo, por lo tanto, solo secundaria debe generar autonomía. Esto es falso. La autonomía se desarrolla desde que son pequeños, desde que aprenden a, a decidir a qué estación van a ir y van a desarrollar su actividad en inicial, por ejemplo, a cómo van a armar sus juguetes, a qué necesitan y también aprenden a pedir aquello que no pueden lograr por sí solos. Esto es porque esto es una toma de decisiones. Mire, yo no puedo hacer esto solo, necesito ayuda. El darme cuenta de eso tiene que ver con la autonomía y que es importante trabajarla. Y ya casi vamos terminando para darle luego pase a los comentarios que han hecho aquí en el chat. Recordemos la importancia de trabajar juntos. Los profesores y los auxiliares no podemos trabajar compitiendo, ¿no? Habíamos dicho. Así que yo voy a poner aquí dos acciones para ver cuáles corresponden a los profesores y cuáles a los auxiliares. Actúa como facilitador cercano e informal. Prioriza la escucha empática en momentos cotidianos para intervenciones preventivas y rápidas. Evita decisiones disciplinarias. Se centra en el diálogo restaurativo y reporte al profesor. Su neutralidad fomenta confianza voluntaria, modelando empatía como puente emocional sin imponer normas académicas. Y ahí ya seguramente ustedes miran, ya sé de quién es la tarea, ¿no? Sin embargo, la otra persona dirige las mediaciones con una autoridad curricular,
Vinculan los conflictos con el aprendizaje y la convivencia escolar mediante normas institucionales. Integra sanciones o evaluaciones conductuales con empatía para reforzar objetivos pedagógicos como una responsabilidad grupal. Gestiona casos complejos con planificación formal, coordinando con padres de familia, con la dirección, ¿no? A diferencia del apoyo reactivo del auxiliar, ¿no? Ya seguramente, ya con estas pistas ya sabemos que las primeras señales pues tenía que ver el auxiliar y las segundas al profesor. Acuérdense, auxiliar, el auxiliar es quien reacciona de inmediato ante una situación. El profesor puede usar esa situación, puede mediar un conflicto desde una competencia de personal social, por ejemplo, o tiene en cuenta las normas institucionales, habla de la convivencia, habla del plan de acción tutorial, modifica el plan de acción tutorial. El auxiliar lo que hace es un diálogo más restaurativo, trabaja de la mano con el profesor, ¿no? No impone sanciones ni castigos, esa no es su tarea, ¿no? Y bueno, aquí hablemos un poco de la ética profesional y la responsabilidad. Un auxiliar debe demostrar probidad, neutralidad, imparcialidad, respeto y honestidad. Un profesor, un auxiliar, una persona que se está preparando, que ha entrado al campo educativo de una manera eh, comprometida, tiene que demostrar siempre que se prepara, que lee, que revisa, que no siente que es menos que nadie, que se siente tan importante como todos los que están involucrados en la acción, en la formación de los estudiantes. No es más que otros, no es menos que otros, es simplemente quien debe ser para trabajar por un estudiante, por un grupo de estudiantes. No es una persona que tenga que ayudar a algunos niños porque le agradan más que otros. Esto es algo muy, o que se ha visto, ¿no? En algunos lugares. Eso no puede pasar. Seguramente, mira, pero es normal que a algunas personas nos cae mejor una persona que otra. Sí, pero no es nuestra tarea. Nuestra tarea es ser imparciales, trabajar con todos. Ayudamos a todos, sin distinción de ningún tipo, no dándole a cada quien lo que le corresponde. Por eso trabajamos con respeto. Hablamos de la inclusión, a los niños que requieren de mayor apoyo, estoy ahí apoyando, ayudando. No somos maestros sombra para quienes, para los niños que tengan alguna condición específica. Eh, Ahora hablamos mucho de la neurodivergencia, también hablamos de los niños neurotípicos. Al final todos tenemos etiquetas. Un auxiliar y un profesor debiera tener como meta quitar las etiquetas, porque las etiquetas lo que están haciendo no tanto es visibilizar para ayudar, sino visibilizar para aislar. En esto debemos trabajar mucho. No podemos estar ahí con nuestra gran cartulina, con la etiqueta y poniéndosela al cuello al estudiante. Este niño no puede, este niño no sabe, este niño no habla bien, este niño no sabe escribir bien, etcétera. No, no podemos, sino necesitamos trabajar en el respeto y la admiración del otro por lo que es capaz de hacer. Y por supuesto, siempre con un trabajo pues honesto, eh, es lo ideal, ¿no? Que trabajamos. Y entonces lo que voy a hacer es dejarles una tareita, que es un dibujo. Es un dibujo. Ustedes van a dibujar un auxiliar ideal. Y para nuestra siguiente sesión, ustedes cuando empecemos nuestra sesión, ustedes van a enseñarnos ese dibujo y vamos a armar una carpetita para que ustedes puedan subir esa tarea. ¿Listo? Un auxiliar ideal. Ustedes van a dibujar. ¿Cómo es un auxiliar ideal? Si alguien me dice, ¿puedo mandar mi foto? Pues está bien, pero que tu dibujo exprese que eres un auxiliar ideal. ¿Está bien? Entonces, eh, no solo la foto, sino que demuestra que eres un auxiliar ideal. Para ustedes, ¿qué significa?
Y pues yo les hablaba hace un momento de qué documentos, qué es lo que debes conocer. Y tenemos un maletín, nuestro portafolio, el portafolio del auxiliar, nuestra carpeta del auxiliar. ¿Qué documentos debes tener en tu portafolio? La norma lo dice, acá yo solo lo recuerdo porque todos ustedes ya habrán leído la norma y todo lo que he dicho hoy día habrá sido un recordatorio de lo que ustedes han leído con algo de reflexión también, ¿no? ¿Qué debes tener en tu portafolio entonces? Lo primero, el plan de tutoría de la escuela, ahora pues ya es el TOES, ¿no? Se está hablando del plan de tutoría y orientación educativa y la convivencia escolar. Esto que se ha trabajado de manera conjunta en todo el colegio, tú lo tienes. Mucho mejor si has participado porque lo conoces. Si no has participado, pues leerlo y revisarlo será bueno para que puedas actuar de manera oportuna y eficiente. Tiene la copia de las nóminas de matrícula, ¿no? Están ahí las listas, los códigos de los estudiantes, tenerlo. El reglamento interno de la institución, si eres además un auxiliar nuevo en la escuela, pues tienes que tener tu reglamento interno para saber qué es lo que debes hacer, o qué normas están ahí establecidas, ¿no? Para que cumplan los padres, los estudiantes, los profesores, los auxiliares, todos, ¿no? El cuaderno de incidencias lo tienen en cada salón, tener la ficha de seguimiento de los estudiantes, el registro de asistencia diaria, si algún niño se traslada o se retira, eso debe estar en ese registro. El registro de los informes de atención a los padres de familia, donde tú digas, ¿no? A ver, en tal fecha se envió comunicado al padre de familia sobre este incidente. El padre respondió, el padre no respondió, el padre no vino, no llegó a la cita pactada, en fin, todo eso está en ese registro. El registro de la labor que realizas diariamente también, ¿no? Ir colocando en el cronograma de las charlas que se tengan, esas se derivan casi siempre del plan de tutoría o de las que se establezcan en la escuela y por supuesto el horario de clases. También tendrían que tener ahí el horario de atención de los profesores, ¿no? En el caso de secundaria, los profesores tienen una hora de atención a los padres de familia de manera escalonada, no todos nos salen al mismo horario, pues que tenerlos, ¿no? Según los grados que tienes. Y si es en el caso de primaria, igual, ¿no? El horario, ¿cuál es el horario de atención de los padres, del docente a los padres, en el que tú también podrás asistir cuando la maestra lo considere necesario? Bien, eso es lo que tenemos en nuestros portafolios y pues hagamos una revisión breve eh, de la reunión del día de hoy, que también sería una técnica con la que se trabaja a los chicos de la escuela. ¿No? Eso lo puedes tener, mira, no sé si te gusta, lo copies y compósito, los chicos podrían tenerlo, ¿no? O los niños, ¿cómo llegué hoy? Cansado, agobiado, con expectativas. ¿Qué hice? Escuché, participé, me dormí. ¿Qué hiciste? ¿Cómo me sentí? ¿No? Confiado, preocupado, alegre. Ustedes escriben cómo me voy, después ya a las 6:45 cómo me voy y ustedes pueden hacer una pregunta. Bien, entonces hacer ese trencito puede funcionar, a los chicos les puede ayudar también a tener conciencia de lo que hacen y también conciencia de los procesos, ¿no? Cómo es que ellos afrontan el día a día y quizás lo puede tener cada estudiante en un folder, ¿no? O tenerlo en un espacio en el aula para que los chicos de manera voluntaria lo puedan llenar, ¿no? Y tienen ahí los post-it de colores y cada uno va escribiendo y colocando. No hace falta colocar sus nombres, pero sí colocan sus nombres, tú le indicas que deben colocar sus nombres, va a ser un gran aporte para tu cuaderno de incidencias, porque ahí van a estar, ¿no? Justo cómo llegaron cansados, con agobio, con preocupaciones, ¿no? Y luego cómo se están yendo y eso puede ser muy interesante para recoger información de los niños. Pues bien, voy a dejar de compartir aquí y, uy, me habían escrito bastante. Vamos a ver. Se coordina con el tutor, me decía Marcela, cuando hay una dificultad con el estudiante respecto a las actitudes o su rendimiento escolar
antes de llamar al padre de familia, claro, ¿no? Por supuesto, siempre, toda comunicación con el padre no es directa, es siempre con la venia, digamos, ¿no? Del profesor o de los directivos. ¿Qué pasa si en el colegio cuenta con un tópico y en la clase de educación física hubo un accidente con un estudiante de primaria? Corrió y se golpeó la frente. El docente lo derivó al tópico, la enfermera es quien comunica y llamó al padre de familia, o es la auxiliar, ¿no? En la hora de educación física, el auxiliar también que está ahí, ¿no? Porque es el auxiliar de los niños, ¿no? Está ahí atento y es quien ayuda al profesor y lleva al niño a la niña. Si alguien se pone mal en el aula, hay que atenderlo, darle primeros auxilios hasta llevarlo a un área de salud. Sí, les corresponde a los auxiliares, pero siempre en coordinación, porque puede pasar que el directivo designe, ¿no? Por ejemplo, ha pasado en la escuela. ¿Quién se encarga? Vaya el auxiliar acompañando a un personal que es quien va a cargar a la niña, por ejemplo, ¿no? Si es que tenemos una posta cerca, y bueno, y en realidad coordinan, pero la tarea es, por función, es del auxiliar, ¿no? Con la coordinación, dice, del directivo, ¿ya? O de los padres de familia. A veces el auxiliar llama a los padres, ¿no? Y dije, sí, sí, estoy llevándole al hospital, Alfonso Ugarte, por favor, y ya denos ahí el alcance. Entonces se coordina eso de manera inmediata. Durante las horas de clase no les corresponde a los docentes estar con los estudiantes dentro del aula. ¿Cómo? Durante las horas de clase no les corresponde a los docentes estar con los estudiantes dentro del aula o en el campo. Observamos que dan permisos, que se van a los kioscos y se quedan mucho tiempo en el baño, hacen desorden y nosotros los auxiliares somos responsables. Considero que deben ir en el reglamento, por supuesto, ¿no? Los permisos, eso debe estar en el reglamento, ¿no? Los permisos, en los tiempos y los auxiliares velando porque no pase nada, porque puede pasar que un chico se va a los servicios, dice que es urgente, ¿no? Se va a los servicios y en realidad se empieza a pasear. Y el auxiliar tiene que estar atento, cualquier auxiliar de la escuela, o sea, no solamente el que es del aula, ¿no? Cualquiera que está ahí atento. Niño, ¿dónde está? ¿Cuál es tu salón? ¿Qué clase tienes? ¿Por qué no vas a tu clase? Y hablar también con los miembros de los señores del kiosco, o sea, no pueden atender. Por ejemplo, eso no puede ser una norma, no venden fuera del horario del recreo, ¿no? Todo tiene que ver con coordinación de las normas, todos deben conocer las normas. Los cuadernos de incidencia, quien lo lleva porque los tutores se encargan a los delegados del aula, no se duplicaría en el trabajo, lo llevamos aparte. No, en realidad solamente lo deben tener los auxiliares, los delegados, así si hablamos de estudiantes, los estudiantes no deben tener los cuadernos de incidencia. Es un documento de los adultos, no de los chicos. El cuaderno debe manejarlo también los docentes. Sí, sí, claro, porque puede escribir el profesor, pero por función es del auxiliar, ¿no? Las funciones de los auxiliares es igual para todos los niveles. Muy buena pregunta. Son similares, pero en el documento que les he compartido en el Classroom, por ejemplo, están las funciones específicas para el auxiliar de educación inicial, de educación básica, de educación especial y el de secundaria. Pero son básicamente los mismos, ¿no? Solo se precisa con mayor especificidad, eh, sobre todo en especial, ¿no? ¿Cómo manejamos el uso del uniforme y la buena presentación sin llegar a la imposición? Con esto que les decía yo hace un poco, ¿no? Hablar de cómo es la persona, de cómo se proyecta, de hablar de la elegancia, de portar un traje, un uniforme, cómo el uniforme no es una imposición, sino es un orgullo. O sea, tú llevas el uniforme de tu colegio, del colegio que te ve crecer, que amas, además, porque te aporta conocimiento, que no tendría que ser una tristeza llevar el uniforme, por lo contrario, pero eso tiene que ver con un discurso que estamos repitiendo los adultos constantemente y los adultos llevar el uniforme también con orgullo. O sea, qué emocionante puede haber sido para mí en los tiempos de docente llevar mi chompa del colegio, ¿no? Porque antes todo el conjunto era azul, ¿no? Ya está, falda o pantalón y saco azul.
pero cuando salió las chompas para nosotros con la insignia, con el logo del colegio, era como, yo soy de este colegio. Entonces, esto también difundirlo con los estudiantes es una manera interesante de no decirlo, tienes que, sino, mira qué linda se te ve con ese uniforme, qué bonito se ve ese uniforme joven, usted lo está llevando con honor, ¿no? Entonces, es una manera de ir trabajando también una mirada diferente de lo que son cumplir las normas con sentido, ¿no? Nos deben compartir el reglamento las instituciones, por supuesto, todos tienen que tener el reglamento, es parte de la carpeta pedagógica que deben tener los profesores y los auxiliares, ¿no? ¿Hay un orden de prelación o norma que indique que repartir las sesiones en los grados? No, depende mucho de la selección de los tutores. Yo creo que si la hacen los directivos. Aquí a veces cuestionamos un poquito la manera como se eligen a los tutores. No siempre es por vocación o porque vemos que es una persona que puede orientar bien a los chicos y es una persona cercana, ¿no? A veces eh, pasa que se elige al tutor o se designa al tutor que no tiene las horas completas, aun cuando no sea una persona con habilidades sociales desarrolladas o emocionales muy desarrolladas. Pero no debiera pasar que un profesor no tenga sus habilidades sociales y emocionales bien desarrolladas, ¿no? Entonces, no debiera pasar, pero no pasa. Lamentablemente también tenemos tutores que no cumplen como debieran ser sus normas, ¿no? Maestra, el cuaderno, incidencia y se registra inicial también, sí, claro, claro que sí. Bueno, si no hay incidencia, pues no se llena. Sería bueno si, ya, esto ya lo leí. Pues bien, 6:45 terminamos justo en el tiempo y pues ya tenemos una actividad. En el Classroom se ha activado las diapositivas de la sesión del día de hoy y pues nos estaremos viendo la siguiente semana. No se olviden de marcar su asistencia. Aquí en el chat les están mandando y por el tienen un grupo de WhatsApp para que estén ustedes informados de todo también. Y pues muchísimas gracias por sus preguntas, sus intervenciones. De eso se trata y que podamos pues conversar y aprender mucho. La próxima semana no se olviden su dibujo para comenzar y pues ya Doris nos tomará la foto a todos con nuestro dibujo, ¿no es cierto? Y así es. Sí, Profesora, antes que se retire, por favor, pueden prender sus cámaras para poder tomarle una foto de esta, la primera sesión. También para que la profesora pueda verlos, pueda conocer un poco a algunos de ustedes. Bien, gracias a los que están prendiendo la cámara. Los invitamos a Qué prender la bonito cámara. verlos así, imagínense. Si fuera así toda la sesión, nos vemos, nos reímos, ¿no? Compartimos sonrisas y nuestro estado emocional, pues, a tope. Bien, vamos a tomar la foto a la cuenta de 3, ¿sí? La mejor sonrisa. 1, 2, 3. Una más, por favor, un ratito, no se vayan todavía. Nuevamente a la cuenta de 3, ¿sí? 1, 2, 3. Que te tomes. Bien, bien, profesora, agradecerle por la sesión del día de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Agradecer también a todos por participar, por estar de manera activa. No se olviden que vamos a seguir compartiendo toda la información por el grupo de WhatsApp. Sí, es importante también que puedan marcar su asistencia, ingresar al Classroom, donde está todo el material de las sesiones, van a estar también las grabaciones de las clases, ¿sí? Sí, Doris, la asistencia necesita acceso, por eso no pueden los profesores llenar la asistencia. Perfecto, ahora la activo en un momento. Ujú. De todas formas, voy a compartir nuevamente la asistencia por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Ujú. Un momento. Listo, ya pueden ingresar. Listo, ya pueden ingresar. Bien, profesora, nos vemos la próxima clase entonces. Muchas gracias. Gracias, buenas noches para todos. Que tengan un buen sábado, 14.
Buenas noches. Buenas noches.